Buenos días. Vamos a comenzar hoy el tema 12 del temario. Hace relación al recién nacido de riesgo. Vamos a fundamentar la exposición del recién nacido de riesgo en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, hablaremos de lo que supone el recién nacido que tiene un riesgo biológico al nacer. Todos aquellos factores, manifestaciones clínicas que suponen y necesitan un especial cuidado y seguimiento, pues, para evitar un aumento de la morbilidad y la mortalidad, el aumento de secuelas en el futuro. Pero también nos vamos a centrar al final del tema en lo que es el riesgo psicosocial, es decir, aquellos factores que sin que exista de base una patología pueden también ocasionar y suponen un riesgo para el lactante y el recién nacido, y por tanto es conveniente saber identificarlos y también saber cuáles son los cauces que en la legislación vigente están previstos bueno, pues para salvaguardar la salud y los derechos del niño. En primer lugar, pues deciros que, bueno, pues el riesgo biológico es, digamos, a los que somos clínicos estamos más involucrados en detectar, es decir, situaciones, patologías que de alguna manera pueden condicionar muchas veces la viabilidad del recién nacido y, como digo, muchas veces que aparezcan o no secuelas. Las secuelas suponen sufrimiento, suponen gasto para una sociedad y, por tanto, es importantísimo poder identificar cuáles son los factores que inciden en los primeros semanas, días de vida, incluso con anterioridad al momento del parto, para poder incidir sobre ella y de esta forma prevenirlas. Hablaremos de algunas de las situaciones de riesgo biológico habituales. El riesgo psicosocial, por su parte, pues hace referencia a cuáles son las condiciones familiares del entorno adecuadas para que un recién nacido, un lactante, pues esté en unas condiciones ideales de desarrollo y, por tanto, entrarían aquí consideraciones del tipo del maltrato, de los abusos, de la negligencia. Bueno, veremos qué cauce se le debe de dar a todas estas situaciones y cuáles son los mecanismos que existirían para poner en conocimiento de las autoridades la sospecha, no la denuncia, la sospecha de que pudiesen estar concurriendo en determinado recién nacido o lactante situaciones que pueden poner en riesgo su vida o su futuro. Empezamos hablando de algunas de las situaciones de riesgo biológico. Las hemos visto, algunas de ellas. Cuando nosotros hablamos al principio de esta asignatura, hablamos del recién nacido, recordad que hablamos también de la prematuridad, hablamos de retraso de crecimiento intrauterino. Es importante tener en cuenta estos factores, prematuridad y retraso del crecimiento intrauterino, niño con bajo peso al nacer, porque son factores que nos traducen, por un lado, la inmadurez que tiene ese recién nacido y que debe de completar su periodo de maduración con posterioridad al momento del parto. Por tanto, hay una serie de condicionantes que nosotros debemos de vigilar que se cumplan, y uno de ellos fundamental es la nutrición, es decir, tenemos que asegurarnos de que el recién nacido prematuro, el recién nacido de bajo peso, recibe unos cuidados adecuados para minimizar en la medida de lo posible las secuelas y las morbilidades que pudiesen presentarse. Por otro lado, también sabemos que la inmadurez del recién nacido prematuro conlleva riesgos, es decir, riesgo de que se puedan producir secuelas neurológicas, muchas veces como consecuencia de la patología respiratoria. Recordar que hablábamos de que la inmadurez pulmonar en el recién nacido prematuro se manifestaba fundamentalmente como lo que denominábamos una enfermedad de membrana hialina. Estas situaciones pueden alterar
la normal oxigenación del recién nacido prematuro y, por tanto, condicionar daños a nivel tisular, a nivel cerebral, que pueden tener repercusiones futuras. Aquí aspectos como las hemorragias que podían sufrir estos niños, hemorragias intraventriculares o lesiones isquémicas, cicatrices que se producían a nivel cerebral en los casos de leucomalacia periventricular. Bien, todas estas situaciones van necesariamente a condicionar algún tipo de alteración en el neurodesarrollo y, por tanto, es importante identificar cuál es el daño, si existiese, y cuáles son las medidas, seguimiento que estos niños van a precisar, de cara fundamentalmente a establecer las medidas de fisioterapia, de rehabilitación necesarias para intentar integrar a estos recién nacidos la medida de lo posible en su entorno, en el medio familiar, en el medio escolar y evitar de esta forma pues que se produjesen situaciones de discriminación, haciendo, bueno, pues buscando uno de los derechos fundamentales del niño, que es que precisamente luchar contra todo tipo de discriminación. Otras situaciones que también podemos detectar son las situaciones de asfixia. También la hemos tratado al inicio de esta asignatura. Hemos hablado de la asfixia perinatal. Asfixia perinatal como determinante en primer grado de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Recordar que hablábamos de encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica como uno de los determinantes fundamentales de una morbilidad que vamos a ver, por desgracia, con mucha frecuencia en la parálisis cerebral. Recordad que cuando hablábamos de asfixia perinatal, hablábamos de que generalmente puede producirse tanto en recién nacidos prematuros, con más frecuencia, y también en recién nacidos a término. Hablábamos de medidas terapéuticas que nosotros teníamos que instaurar, pero no hablamos nada de las situaciones de seguimiento, es decir, estos niños van a requerir un seguimiento precisamente para evaluar las secuelas. Precisamente porque muchas de estas secuelas no van a ser evidentes cuando las secuelas son leves hasta que no han transcurrido varios meses. Y nosotros vamos comprobando que el desarrollo psicomotor no se ajusta a los patrones de normalidad que hemos explicado en clases anteriores. Por tanto, es importantísimo hacer un seguimiento de estos niños. Este seguimiento, como ahora después veremos, se va a realizar, aparte de que podamos hacer los neonatólogos en las consultas de neonatología, se va a realizar en las unidades de atención temprana. Estas unidades de atención temprana son centros multidisciplinares, donde normalmente bueno, pues tienen la asistencia, aparte del neuropediatra, de un fisioterapeuta, de un terapeuta ocupacional en ocasiones y también de un psicólogo. De esta forma se puede hacer una valoración integral de la problemática que pudiesen tener estos recién nacidos. En otras ocasiones, nosotros lo que vamos a encontrar simplemente, sin que existiesen antecedentes perinatales que nos pongan en la pista de que pueda ocurrir algún tipo de problema, son aquellos recién nacidos que tienen un perímetro craneal inferior a lo que tendría que tener en sus percentiles reglamentarios, es decir, un perímetro cefálico por debajo del percentil 10 para una determinada edad cronológica, nos podría estar poniendo en evidencia de que existe un mal desarrollo del sistema nervioso central. Por tanto, en estos casos son obligados la realización de pruebas de imagen y es obligado el seguimiento de estos niños para poder evaluar en su justa medida a qué nivel se producen las alteraciones. Lo habitual cuando tenemos una situación de microcefalia es que existe una atrofia o alguna alteración en el desarrollo generalmente cortical. En estos casos es frecuente encontrar atrofias corticales importantes y esta disminución de lo que sería el volumen cerebral condiciona una disminución del tamaño de la cabeza. Las infecciones del sistema nervioso central, de las que hemos hablado poco, pero que podríamos resumir
básicamente en las situaciones de infecciones por meningitis, pero no solo meningitis. Es decir, sabemos que las infecciones agudas del tipo de la meningitis pueden ocasionar lesiones y pueden ocasionar en ocasiones cuadros permanentes por alteraciones anatómicas que se producen por el proceso inflamatorio al que da lugar la infección. Pero también tendríamos que tener en cuenta algunas infecciones congénitas, es decir, infecciones que pueden adquirirse en el momento con anterioridad al momento del parto. Y aquí nos vamos a referir fundamentalmente a las infecciones más frecuentes que podemos encontrar en nuestro medio, infecciones congénitas que vemos con más frecuencia en los países industrializados son las infecciones por citomegalovirus. El citomegalovirus puede dar lugar a graves alteraciones a nivel del sistema nervioso central y también ocasionar graves alteraciones sensoriales con más frecuencia, suele ser causa de sordera. Por tanto, la investigación de un paciente pediátrico con una sordera, que esto también lo hemos comentado, debe de pasar indefectiblemente por la evaluación de los potenciales auditivos de tronco para ver si existe o no una hipoacusia, una percepción de los sonidos. En ocasiones, lo que determinamos en el periodo neonatal son cuadros metabólicos con hipoglucemia. Recordad que hablábamos que la situación de el funcionamiento a nivel celular, también a nivel neuronal, dependía de una adecuada oxigenación. Lo vimos cuando hablábamos de la encefalopatía hipopsicoisquémica y que precisamente el medio energético que utilizaba la célula para producir energía, producir aquellas moléculas de ATP necesarias como fuente energética en las células, era precisamente la glucosa. La glucosa, recordar que es medio aeróbico, es decir, necesita una fuente de oxígeno, una buena oxigenación, pues era capaz de producir mucha más energía y por lo tanto garantizar el metabolismo energético de la célula que cuando estábamos en una situación de anaerobiosis, es decir, de poca oxigenación. Pero en cualquier caso, recordar que la glucosa es el elemento base sobre el que la célula va a actuar para producir las moléculas de ATP. Por tanto, en todas aquellas situaciones, en el periodo neonatal, donde se producían hipoglucemias graves, debemos de tener en cuenta que si esa situación se mantuviese durante largo periodo de tiempo, estaría poniendo en riesgo el metabolismo normal de las células, el metabolismo normal de las neuronas y, por tanto, comentábamos en su día que puede ser causa de una situación incluso de alteración grave del estado de conciencia, incluso de coma en el recién nacido. Había otras alteraciones metabólicas que también hemos tratado, por ejemplo, las situaciones de hiperbilirrubinemia, es decir, aquellas situaciones en las que la bilirrubina indirecta, recordad que decíamos que era un metabolito que se producía a consecuencia del metabolismo de la hemoglobina, precisamente porque los recién nacidos en ocasiones hemolizan sus glóbulos rojos y en otras ocasiones simplemente tienen más cantidad de glóbulos rojos que las que encontraríamos en adulto. Ese exceso de hemoglobina se va a metabolizar a bilirrubina y el primer precursor de la bilirrubina indirecta es un metabolito que es especialmente tóxico, precisamente porque es muy liposoluble, es decir, tiene afinidad por ligarse a los tejidos con alto contenido en grasas. Uno de los tejidos cerebrales con mayor contenido en grasa es precisamente la mielina. Y esto explicaba por qué en estos pacientes con niveles altos de bilirrubina se pueden producir lesiones irreversibles a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de los núcleos de la base, precisamente por el depósito de estos metabolitos de la bilirrubina indirecta a nivel cerebral. En fin, teníamos muchas más alteraciones que suponen una situación de riesgo biológico. En las unidades de estimulación precoz, tal vez las situaciones que se derivan con más frecuencia para su seguimiento van a ser aquellos recién nacidos prematuros o recién nacidos que han tenido en el momento del parto situaciones de asfixia perinatal. Pero, bueno, quiero transmitiros es una imagen amplia de que las situaciones biológicas que pueden suponer un riesgo presente o futuro para los recién nacidos, pues son muchas más y muchas más de las que hemos puesto en la tabla como más frecuentes.
En cuanto a las alteraciones de riesgo sensorial visual, pues en principio serían todas aquellas situaciones anteriores que condicionan una alteración en la percepción sensorial, muchas veces auditiva, otras veces también visual, por ejemplo, la prematuridad y los pacientes prematuros con necesidad de ventilación mecánica, precisamente por aquella inmadurez pulmonar a la que hemos hecho alusión anteriormente, están en riesgo de desarrollar alteraciones sensoriales de tipo visual, precisamente porque comentábamos también en su día que el oxígeno necesario para mantener a estos recién nacidos con vida es un elemento que contribuye al mal desarrollo de la vasculatura de la retina y, por tanto, es causa de retinopatía de la prematuridad. Sobre este tema tendréis más adelante una clase específica sobre retinopatía de la prematuridad, que os la dará el profesor José Luis García Serrano, que es digamos, el oftalmólogo de cabecera de nuestra UCI neonatal y es el que lleva durante más de 20 años asistiendo a nuestros recién nacidos para que no desarrollen precisamente esta retinopatía del prematuro. En fin, tenemos muchos más problemas que pueden dar lugar y pueden ser factores de riesgo sensorial. En ocasiones se nos pasa este factor de riesgo un poco desapercibido porque percibimos otras alteraciones como más importantes, pero es frecuentísimo que algunos pacientes con situaciones de asfixia perinatal, riesgo biológico, desarrollen secuelas futuras por una encefalopatía hipopsicoisquémica, una parálisis cerebral, donde lo que predomina son alteraciones motoras y, sin embargo, asocian también en un porcentaje altísimo también alteraciones de tipo sensorial, percepciones muchas veces alteradas a nivel táctil, alteraciones de las percepciones, sobre todo auditivas. Esto se observan con mucha frecuencia en pacientes con parálisis cerebral. Bien, haciendo una rápida descripción y sobre todo me quiero centrar un poco en lo que el pediatra, neonatólogo, percibe inicialmente cuando reanima al niño. Cuando hemos hablado de la reanimación del recién nacido y aquello que hacíamos siempre, que es valorar el test de Agar, pues a la vez que hacemos todo esto, generalmente hacemos una inspección del recién nacido y intentamos hacer una evaluación sobre todo para detectar la ausencia de lo que denominamos malformaciones mayores, alteraciones malformativas que interesa conocer precozmente precisamente para intentar poner medidas de corrección lo más pronto posible. Entonces, una de las situaciones que vamos a ver y lo determinamos ya generalmente en el mismo paritorio es la existencia de una atresia de Coanas. La atresia de Coanas no es más que una obstrucción en el proceso de formación de lo que son las fosas nasales, con lo cual en ocasiones las fosas nasales no son permeables. Esto tiene una peculiaridad y es que los recién nacidos generalmente cuando no están llorando, cuando no hay llanto, solo saben respirar por la nariz. Cuando se produce el llanto, cuando el recién nacido está llorando, sí son capaces de respirar por la boca. Por tanto, en un recién nacido que esté en una situación estable, tranquilo, y tenga una atresia de Coanas bilateral, este recién nacido va a entrar en una situación de cianosis, de falta de oxigenación, precisamente porque se produce la incapacidad de poder respirar. Esto es una curiosidad, pero quiero que la sepáis porque muchas veces asistimos en el paritorio a recién nacidos que cuando están llorando pues se oxigena perfectamente y cuando el niño se tranquiliza y está en una situación más estable, deja de respirar. Y vemos que se pone progresivamente más cianótico. Si este proceso se interrumpe, el niño llora y se oxigena. Bueno, en estos casos lo hacemos siempre. Es obligado a hacer una aspiración de secreciones. Aspiramos secreciones de la boca e intentamos aspirar secreciones de la nariz. El mismo proceso de aspirar secreciones nos va a indicar al introducir la sonda que esas coanas no son permeables. Y por tanto, tenemos el diagnóstico de sospecha de una atresia de coanas.
Bien, existen otras situaciones que pueden también condicionar la viabilidad del recién nacido. Esto es una situación mucho más complicada y afortunadamente mucho menos frecuente. Es situaciones en las que el diafragma tiene un proceso de alteración en su formación, en su cierre, y por tanto permite que parte del contenido intestinal pueda pasar al espacio, al tórax. Y por tanto, en estas situaciones se compromete la normal ventilación. Esto lo vamos a diagnosticar lo que es el neonatólogo generalmente por la realización de una radiografía de tórax, cuando tenemos sospecha porque no hay una adecuada oxigenación del niño, pero hoy día generalmente el diagnóstico se hace con anterioridad al momento del parto. El diagnóstico lo hacen los tetras en las revisiones periódicas que se le hacen a todos los fetos durante la gestación. Por tanto, cuando van a hacer uno de estos niños, el pediatra neonatólogo ya está avisado de que va a ocurrir y ya tenemos un procedimiento muy protocolizado para intentar estabilizar lo antes posible a estos niños y remitirlos a cirugía infantil, porque en última instancia el tratamiento va a ser siempre quirúrgico. En otras ocasiones, nosotros lo que vamos a observar es simplemente que hay una dificultad para la alimentación del niño. Nosotros introducimos una sonda para intentar, ver si la sonda es permeable, si progresa la sonda hasta estómago, y nos vamos a encontrar generalmente con un stop, es decir, la sonda no va a pasar más allá de una longitud y, por supuesto, no va a llegar a estómago. Tenemos muchos tipos de atresia esofágica, algunos se comunican con la vía aérea, con la tráquea y pueden originar en ocasiones cuadros de aspiración pulmonar. Bueno, no vamos a entrar en este tema porque sería complicar excesivamente. Lo que únicamente pretendo es que, que conozcáis todas estas posibilidades, que os suene y que, pues sepáis que todo ello supone evaluar la mortalidad, para evitar la mortalidad y la morbilidad neonatal mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. En ocasiones asistimos a, pues lo que veis en pantalla es un pabellón auricular de un recién nacido con un mamelón preauricular. Bueno, la existencia de mamelones preauriculares, que muchos recién nacidos los tienen, los presentan, a priori no tiene ninguna manifestación patológica en sí misma. La importancia viene dada porque el proceso de formación del pabellón auricular coincide en el proceso embriológico con el desarrollo del riñón y, por tanto, toda noxa externa que pudiese incidir sobre y alterar la normal formación del pabellón auricular, a priori nos haría pensar en que puede haber también alterado el normal funcionamiento de esa formación del riñón, porque coinciden en el mismo periodo. Por tanto, para nosotros es obligado, cuando vemos este tipo de imágenes, en un pabellón auricular con un mamelón preauricular, el realizar pruebas de imagen, normalmente una ecografía a nivel renal, pues primero para evaluar si los riñones son normales, de tamaño normal, y si están los dos riñones presentes, porque en ocasiones podríamos encontrarnos con la sorpresa de que hay una agenesia o una hipoplasia de alguno de los riñones. En otros casos, lo que vamos a ver son situaciones de disrafias espinales, es decir, alteraciones en el proceso de cierre de la médula de la columna vertebral y, por tanto, a través de esos defectos de cierre, cabe la posibilidad de que se produzca una herniación de tanto las meninges como a veces de la médula espinal. Estas situaciones son situaciones que conviene evaluar, conviene diagnosticar precozmente, porque en ocasiones pueden requerir corrección por parte de neurocirugía, precisamente para evitar complicaciones futuras del tipo de la incontinencia urinaria o alteraciones motoras a nivel de los miembros inferiores. Otra de las alteraciones que nosotros vamos a evaluar en el recién nacido nada más nacer es la existencia de ambigüedad genital. Lo veremos el próximo día a propósito de un tema en el que hablaremos de las alteraciones en la diferenciación sexual, hablaremos de los genitales ambiguos, las múltiples causas que tienen.
En fin, la evaluación de este tipo de alteraciones, pues en primer lugar, como veremos, va a requerir fundamentalmente la determinación del sexo genético, el sexo gonadal, y ver si hay una concordancia entre ambos. Existen muchas patologías que pueden asociar genitales ambiguos, pero en principio, bueno, que conozcáis que también esto es un factor que a priori sería un factor que va a necesitar de un seguimiento de este recién nacido. Disculpas. Y luego, por último, pues comentaros situaciones como, por ejemplo, la atresia anal. La atresia anal es otra situación importante de diagnosticar precozmente, porque esta situación realmente lo que origina es una situación de obstrucción a nivel intestinal. Vamos a ponerla en evidencia muchas veces simplemente pues inspeccionando el área perianal, pues, para ver la imagen que tenéis en pantalla, en la que se ve una fosita ciega. Si nosotros cogiésemos la misma sondita que vamos a utilizar para aspirarle secreciones al recién nacido, nos vamos a encontrar con que esta sonda pues no progrese, es decir, que hay un stop en la evolución normal de esta sonda. En cuanto a otros factores de riesgo, hemos hablado de los factores de riesgo visuales, hemos hablado algo ya también de los factores de riesgo auditivo. Aquí os pongo un listado incompleto, los factores de riesgo son muchos más, pero bueno, de cara a simplificar un poco lo que sería este tema, pues simplemente a lo mejor comentaros algunas otras situaciones de riesgo sensorial auditivo que no hemos comentado y que tal vez conviene conocer. Por ejemplo, hemos hablado de la prematuridad, hemos hablado de los recién nacidos de bajo peso, hemos hablado de las infecciones a nivel del sistema nervioso central, como situaciones de riesgo biológico y de riesgo sensorial. Pero en ocasiones el riesgo no se deriva tanto de la situación del recién nacido como de los tratamientos que nosotros podemos o necesitamos instaurar en el recién nacido en un determinado momento. Sabemos que existen algunos fármacos, en especial algunos antibióticos, como son los antibióticos de tipo de los aminoglucósidos, que pueden originar, cuando se dan durante un tiempo prolongado o una concentración, una dosificación alta, pueden originar lesiones a nivel auditivo. Por tanto, esta también sería otra situación de riesgo, es decir, recién nacidos que, por la situación que sea, porque han tenido sospecha, muchas veces incluso que luego se descarta, de que pueda haber un riesgo de infección en el periodo perinatal, nuestro protocolo de actuación nos dice que pongamos antibioterapia y los antibióticos que utilizamos pues normalmente va a ser una ampicilina y una gentamicina, que es un antibiótico aminoglucósido. Pues en estas situaciones el mismo tratamiento que nosotros instauramos por necesidad está añadiendo un factor de riesgo más a estos recién nacidos para que puedan tener alteraciones de riesgo sensorial auditivo. Por tanto, en la actualidad a estos niños se les realiza siempre una evaluación auditiva mediante la realización de potenciales evocados automáticos de tronco, precisamente para descartar esta eventualidad. En otros casos, y esto estaría dentro de los factores de riesgo psicosocial, lo que le toca al pediatra neonatólogo es evaluar los factores de riesgo ambiental. Es decir, nosotros somos médicos del recién nacido, pero también tenemos que tratar, evidentemente, con sus padres, fundamentalmente con la madre. Entonces, en muchas ocasiones, pues tenemos que evaluar antecedentes de riesgo de la historia familiar, muchas veces hábitos no deseados como la drogadicción o la posibilidad, por antecedentes pasados, de que exista un riesgo de que puedan producirse situaciones de maltrato. El maltrato puede ser, cuando hablamos de maltrato no nos referimos siempre a maltrato físico, hablamos de maltrato, ahora después lo veremos, y generalmente pensamos en el maltrato que se origina por mal cuidado, por maltrato físico, pero en ocasiones puede haber situaciones tan larvadas de maltrato como un maltrato incluso previo a la gestación. Y me estoy refiriendo precisamente a las situaciones de drogadicción. Es
decir, aquellas madres que por una adicción a determinadas sustancias durante la gestación están sometiendo al feto a una exposición a esas sustancias que pueden ser nocivas, en primer lugar para el desarrollo del feto, pero en segundo lugar es que están provocando una adicción también en el feto. Y por tanto, en ocasiones estos recién nacidos, tras producirse el parto, van a desarrollar una situación de abstinencia a drogas. El recién nacido, en estos casos, cuando la madre tiene una drogadicción, pues va a desarrollar una sintomatología completa de lo que sería un síndrome de abstinencia. Y claro, en esta situación el recién nacido está sometido a una situación bajo el punto de vista de la mayoría de los médicos, pero también desde el punto de vista de la mayoría de los jueces, en una situación de maltrato infantil. Por tanto, es obligatorio en estos casos, en primer lugar, que el personal encargado de la atención de este recién nacido, una vez comprobada la situación de síndrome de abstinencia, una vez comprobada la excreción de la sustancia tóxica, la que fuese, por orina en el recién nacido, lo ponga en conocimiento de las autoridades judiciales. Y bueno, pues generalmente todos estos trámites, bueno, pues se evalúa cuál es la situación familiar y no sería raro que en estas situaciones, bueno, pues se le retirase la tutela legal a la madre, a esta familia. En fin, en el caso de, y hablando un poquito de cuáles son los programas de intervención que se realizan en los recién nacidos, nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que hacen las unidades de atención temprana. Muchas de las imágenes que voy a poner a continuación, por ejemplo, este esquema, es esquema realizado en nuestro centro de seguimiento de estimulación precoz, atención temprana de nuestro hospital, que explica un poco cuál es la situación de seguimiento en estos pacientes. El seguimiento en estas unidades generalmente se realiza hasta los 6 o 7 años de edad. A partir de ahí, si hubiese, dependiendo del problema que persistiese, pues ya se derivaría a las unidades especializadas, o bien de salud infantil, salud mental infantil, o, bueno, problemas de traumatología, de ortopedia, los problemas que se encuentren. En cualquier caso, la valoración clínica inicial se debe de realizar para los pacientes hospitalizados recién nacidos previa al alta, se debe de planificar un plan de seguimiento al alta, se deben de evaluar si los recién nacidos al alta pues no se considera que exista ningún factor de riesgo añadido, adicional, pues normalmente se le da de alta y el seguimiento pues se va a realizar, un seguimiento habitual por cualquier recién nacido en su centro de salud por su pediatra de cabecera. En aquellos casos donde tengamos dudas de si la evolución va a ser todo lo buena que deseásemos, pues se va a realizar un seguimiento mediante una serie de citas programadas para ir evaluando si el desarrollo normal de este recién nacido se ajusta a los patrones que conocemos de normalidad. Cuando no tenemos tantas dudas, en las situaciones en las que ya vemos que hay una alteración patológica clara en el momento de alta del hospital, pues lo indicado es instaurar ya desde el mismo momento de alta un programa de seguimiento, tanto a nivel de fisioterapia como de estimulación precoz por parte del neuropediatra. Y como digo, en este tipo de unidades el seguimiento lo vamos a realizar generalmente hasta la edad de los 6-7 años. Bien, aquí tenéis un listado de cuáles son lo que fundamentalmente vamos a observar y a vigilar en diferentes etapas. Por ejemplo, en el periodo neonatal, pues fundamentalmente nuestra exploración, la observación que hacemos de recién nacido, pues aparte de evaluar factores exploratorios clínicos como los reflejos, la motricidad de los ojos, la existencia de automatismos de las marchas, el reflejo de la marcha automática que comentábamos, que puede ser normal en el recién nacido y pueden todos estos reflejos estar ausentes cuando existe alguna patología neurológica de base, pero a lo que me refiero es que también se va a evaluar cuál es la relación del entorno
de los cuidadores, de la familia, de la madre, con este recién nacido, es decir, en qué situación están y si la situación familiar y social en la que está inmersa, estaría inmerso este recién nacido tras producirse el alta es la más adecuada. En muchas ocasiones, pues es conveniente contactar con los servicios sociales comunitarios pues para hacer una evaluación del entorno, de la familia y ver que este recién nacido, a priori con determinados problemas, puede ser atendido adecuadamente por medio ambulatorio y sobre todo poner en conocimiento de los centros de salud y del pediatra de atención primaria pues que este recién nacido va a ser dado de alta y que se le va a asignar a su cupo y que va a tener bueno, pues que hacerle un seguimiento un poco más estrecho para que tenga conocimiento de base de cuál es la problemática que tiene un niño en cuestión. En cuanto a los, digamos, las intervenciones que nosotros podemos realizar en los pacientes hospitalizados, recién nacidos, pues va a depender un poco de cuál es el problema que nosotros observamos. Por ejemplo, bueno, pues si la problemática que tiene un paciente fundamentalmente de tipo respiratorio, las intervenciones que vamos a realizar fundamentalmente van a ir dirigidas a mejorar el tema respiratorio, fundamentalmente mediante la utilización de cambios posturales, aspiración de secreciones, evitando a veces una estimulación excesiva. Si los problemas son de tipo ortopédico, pues fundamentalmente intentar solucionar estos problemas ortopédicos en un tiempo en el que todavía pueden solucionarse mediante medidas de fisioterapia. Recientemente hemos tenido un paciente con un cuadro de una artrogriposis múltiple, es decir, esto supone pues, graves alteraciones en la formación y en la movilidad a nivel articular, en las grandes articulaciones, es decir, a nivel de rodillas, de codos, de caderas, de tobillos. Este tipo de alteraciones generalmente asocian también alteraciones a nivel de las caderas por luxación. Bien, pues en estos casos, estos recién nacidos, que además son prematuros, muchos núcleos de osificación todavía no están osificados, es posible, mediante el tratamiento fisioterapeuta, bueno, pues conseguir una casi normalización de estas situaciones. De esta forma, cuando este paciente llegue a una edad, digamos, de relativa tranquilidad para poder realizar cirugía sin someterlo a una situación de riesgo excesivo, pues la situación en la que va a llegar va a ser mucho mejor que si no instaurásemos ningún tipo de medida ortopédica correctora. Bien, vamos también a fijarnos sobre todo en la organización postural, es decir, cuando hablábamos de las posturas en un recién nacido, es importante situar bien al recién nacido, sobre todo a los grandes prematuros, para evitar alteraciones, sobre todo en la línea media, deformidades, favorecer el neurodesarrollo, en cuanto, recordar que hablábamos de la posición ideal fundamentalmente de cúbito lateral para procurar de esta forma que la columna vertebral se alinease mejor y a la vez procurar que los miembros superiores, sobre todo las manos, se alineasen en línea media, buscando siempre la simetría de brazos y de piernas con relación al eje, que es la columna vertebral. Bien, otros problemas que nosotros vamos a atender, fundamentalmente los visuales, hemos hablado hace un rato de la retinopatía de la prematuridad mediante un programa que existen en todas las unidades neonatales, que es el programa de seguimiento de la retinopatía del prematuro. En este programa, generalmente a todos los prematuros de muy bajo peso, es decir, aquellos de menos de 32 semanas, se someten a una exploración de fondo de ojo para ir evaluando cuál es el grado de vascularización de la retina, si se ajusta a patrones de normalidad o existe riesgo de que se produzca un crecimiento aberrante de los vasos retinianos y, por tanto, el riesgo de desprendimiento de retina que conllevaría una situación de ceguera en este retinamiento prematuro. Pero también cuando hablábamos de los cuidados centrados en el desarrollo, de unas condiciones
del macroambiente que favorecen también el neurodesarrollo. Y así también evaluábamos la cantidad de luz que hay en las unidades neonatales, procurando que esta luz no sea excesiva, procurando que esta luz sea luz natural, cubriendo las incubadoras con una colcha o con una manta que tamice el exceso de iluminación, procurando siempre la mínima estimulación visual para el recién nacido, intentando evitar aquella situación en la que el recién nacido, gran prematuro, tendría que haberse desarrollado intraútero de no haberse producido el parto. En cuanto, siguiendo con los programas de intervención, fundamentalmente aquellos que vamos a realizar durante los 2 primeros años, lo que se va a realizar en esta unidad de atención temprana es garantizar que el seguimiento neurológico evalúa fundamentalmente aquellos ítems de desarrollo normal que ya hemos comentado en su día en el periodo de lactancia y periodo preescolar precoz. Es decir, si se inicia la marcha, si se van perfeccionando aquellas habilidades de motricidad fina que recordábamos que van a requerir, en primer lugar, para que se produzca una motricidad, el desarrollo visual, desarrollo de la visión macular, que es la que va a permitir el fijar la mirada y, por tanto, coordinar la visión con los movimientos que podemos hacer de la mano. Pero se van a precisar también maduración de centros cerebrales importantes como son los núcleos de la base y el cerebelo. Del buen funcionamiento de todas estas partes del sistema nervioso central depende el que el lactante, el recién nacido, vaya haciendo un desarrollo adecuado de la motricidad fina. Vamos a evaluar también la evolución del lenguaje, es decir, si la evolución del lenguaje se ajusta a los ítems de desarrollo que ya hemos descrito en la clase del último día y, bueno, y todas estas situaciones nos va a ir permitiendo ir estableciendo cuáles son los retrasos, los puntos fuertes en los que habría que ir trabajando en estos pacientes. La intervención que realizamos con posterioridad a los 3-6 años, esto previo ya a finalizar el seguimiento en las unidades de atención temprana, va a continuar lógicamente con el examen neurológico, en las valoraciones de las funciones motoras, en cuanto fundamentalmente al estado de la marcha de estos niños, el desarrollo pondoestatural, esto nos va a poner en la pista de muchas alteraciones en ocasiones que se asocian a los recién nacidos prematuros, que es el escaso desarrollo pondoestatural y que en muchas ocasiones va a requerir tratamiento suplementario con hormona del crecimiento, cuando constatamos que precisamente en estos niños hay una hiposecreción o una hiporrespuesta a la hormona del crecimiento endógena. En revisiones auditivas, en algunos casos, cuando se sospecha que existen alteraciones en las pruebas que hemos realizado previamente en los potenciales bocados de tronco auditivos, examen oftalmológico de agudeza visual, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido algún grado menor de retinopatía del prematuro y que han sido sometidos a tratamiento correcto mediante láser en estos pacientes. Bueno, pues es frecuente que estos niños requieran posteriormente corrección de la agudeza visual y van a precisar en muchas ocasiones por corrección óptica mediante gafas para poder ajustar su situación ocular a la situación y poder ajustar de esta forma la agudeza visual del niño. En cuanto al recién nacido de riesgo psicosocial, pues, bueno, aquí lo que vamos a evaluar fundamentalmente es el entorno. En qué entorno se va a desenvolver este lactante, este recién nacido, las carencias, las alteraciones que tiene el niño pueden ser atendidas en este entorno familiar y, como ya he comentado, en ocasiones pues habrá que contactar con los servicios sociales comunitarios precisamente para intentar ayudar, para intentar poner los medios para que el recién nacido, el entorno social en que le ha tocado vivir, pues pueda ser atendido de la mejor forma posible.
Uno de los puntos negros cuando hablamos de alteraciones del riesgo del lactante, del pediátrico, psicosocial, evidentemente es el maltrato infantil. Hemos hablado que el maltrato no siempre es equivalente a maltrato físico, existen muchos medios y formas de maltratar al niño. Precisamente la evaluación de la situación del niño, de la problemática que tiene el niño, lo que nos va a poner en la pista de cuál es la problemática y sobre qué puntos debemos incidir. Una de las situaciones que podemos ver y con frecuencia, y sobre todo esto se observa en los servicios de urgencia, es lo que denominamos el síndrome de Munchausen por poderes. El síndrome de Munchausen viene dado por una situación histórica, fue una novela que se publicó por el Rudolf Erich Raspe en el siglo XVIII y contaba pues las hazañas de un varón, bueno, pues que fue militar, estuvo alistado en el frente ruso, hizo varias campañas en frente a los turcos y bueno, en esta novela, que bueno, pues contaba las hazañas de un personaje de ficción, pero que casualmente tenía su representante real con el mismo nombre y el mismo título. Bien, pues fundamentalmente lo que contaba eran las aventuras, las peripecias, que generalmente eran todas ficticias, peripecias que había realizado en el frente, en sus campañas frente a los turcos. Bien, pues el síndrome de Munchausen pues, toma su nombre precisamente por esto, por las fabulaciones que se puedan hacer en un momento dado sobre patologías inherentes a un niño que no tiene tales patologías. Es decir, eh, comentábamos en su día que la historia clínica del niño, evidentemente, y cuando el niño es muy pequeño, se realiza a través de su madre o a través de los familiares o de los cuidadores. Bien, cuando estos cuidadores no están en una situación de normalidad y tienen algún problema psicológico, en ocasiones tienden a magnificar o a inventarse situaciones patológicas que afectan al niño. Es lo que denominamos síndrome de Munchausen por poderes. La madre es capaz de inventarse patologías que afectan al niño. De esta forma, el médico que atiende al niño se ve a ver obligado a realizar una serie de exploraciones, analíticas sistemáticas, incluso en ocasiones de ingresos hospitalarios que suponen pues, un daño que estamos sometiendo a un paciente pediátrico a una serie bueno, de analítica, hospitalizaciones, coger sueros, totalmente innecesario. En ocasiones, como la imagen que tenéis en pantalla, que fue una imagen publicada ya hace muchos años en un periódico, pero esta situación se produce prácticamente diariamente, pues tiene unos claros objetivos económicos, pero no siempre es así. Realmente la gratificación que recibe el cuidador del niño para inventarse toda esta sintomatología es simplemente, bueno, eso evidentemente son temas de tratamiento y de seguimiento psiquiátrico por parte de la madre, ¿no? Los signos de alarma que a nosotros nos hacen sospechar que pueda existir esta situación de síndrome de Munchausen, pues muchas veces derivan de la discordancia, de la incongruencia entre lo que nosotros apreciamos en la exploración de un paciente pediátrico y lo que realmente nos cuenta la madre. A priori no podemos desconfiar de lo que nos cuenta el cuidador, porque como he dicho antes, es nuestra vía de información para entender cuál es la patología del niño, es decir, nuestro medio para completar la anamnesis que nosotros hacemos en un paciente pediátrico. Pero claro, cuando esa información no es completa o está distorsionada, pues en ocasiones nos genera esa incongruencia, esa falta de concordancia entre lo que nosotros observamos por nuestra exploración, por las exploraciones analíticas que realizamos en el paciente y la historia que realmente nos cuenta el familiar o el cuidador.
Los signos de alarma que nosotros entendemos muchas veces vienen derivados de la fiebre, es decir, aquellos pacientes que dice la madre que tienen fiebre, fiebre que no remite, que lleva pues, muchas semanas con fiebre, y claro, nosotros ante la duda, pues muchas veces estos pacientes pues indicamos su ingreso hospitalario. Ingresamos al paciente en medio de una observación un poco más estrecha y se acaba la fiebre. Bueno, los padres a veces pues dicen, bueno, pues que ya la medicación en el hospital pues le hace más efecto, es más efectiva y el niño pues se procede de su alta, pero bueno, no será el único episodio. Generalmente cuando esta situación se mantiene hasta que no se pone totalmente al descubierto la situación, pues se van a seguir produciendo ingresos repetidos y situaciones en las que se está sometiendo a este paciente pediátrico, como digo, a exploraciones analíticas totalmente innecesarias. Bueno, tenemos muchas otras situaciones, es decir, que estos ya sí son de maltrato físico, claro, situaciones sobre todo en los recién nacidos. Desgraciadamente asistimos habitualmente a alguna noticia desagradable donde se informa de un lactante maltratado con múltiples fracturas óseas. Bien, pues generalmente una de las situaciones que nosotros vamos a ver en este tipo de recién nacidos, lactantes pequeños, muchas veces se deben a las situaciones de zarandeo que se produce en el niño. Es frecuente encontrar por esos movimientos de zarandeo alteraciones a nivel de retiniana, de hemorragias a nivel de la retina. Frecuentemente encontramos lesiones de fracturas. Como veis en pantalla, es una imagen de una fractura craneal, generalmente múltiples. Es decir, esto es difícil de explicar cuando no hay una situación de maltrato claro. En otras ocasiones, pues la encontramos son lesiones, es decir, lesiones, heridas, abrasiones que podemos encontrar a nivel de la piel y que no tienen una justificación. Nuestra obligación en estos casos es poner los hechos en conocimiento de los servicios sociales y a partir de ahí iniciar los estudios, las investigaciones pertinentes para evaluar si el recién nacido o el lactante está en una situación de riesgo y si los padres están capacitados para continuar con la tutela de estos niños. Aquí tenéis una imagen de las hemorragias retinianas que nosotros podemos encontrar cuando sospechamos un síndrome de niño zarandeado y hacemos una exploración de fondo de ojo precisamente buscando este tipo de alteraciones. A veces, pues las lesiones son simplemente hematomas, es decir, hematomas a nivel abdominal y a veces cuando encontramos este tipo de sospecha, pues lo que tenemos que hacer son exploraciones de imagen pues para ver si estos hematomas también han lesionado órganos internos, porque, bueno, recibir golpes a nivel abdominal en ocasiones puede poner en riesgo el hígado, el bazo, provocar rotura de la cápsula hepática o esplénica y producir sangrados abdominales graves que en ocasiones pueden poner en riesgo la vida del niño. Bueno, existen muchas tablas que pueden servir a veces de orientativas a la hora de decidir si un cuadro de, por ejemplo, lesiones cutáneas, pues son imágenes realmente que tienen riesgo de ser provocadas o accidentales. Esto, lo miráis, algunas lesiones son típicas. Por ejemplo, las heridas que vamos a encontrar en la espalda difícilmente van a ser accidentales por una caída, sobre todo cuando la historia no es congruente para explicar cómo se ha hecho estas lesiones en niños. Las lesiones que vamos a encontrar a nivel glúteo generalmente también obedecen a azotes y lesiones que vamos a encontrar a veces en la palma de las manos, plantas de los pies. Esto no es habitual. Este tipo de heridas, cuando son accidentales, lo habitual en los niños pueden encontrarlo en la zona de dorso de mano, dorso de pies, a veces por caída en las rodillas. En fin, el sitio donde se presentan, donde observamos estas lesiones, siempre hay que, bueno, pues cotejarlo con la historia que nos cuentan los padres, pues para ver la verosimilitud de que sean realmente lesiones accidentales o no. En cuanto a las quemaduras, también desgraciadamente pues asistimos a lesiones de este tipo. Es muy típica las quemaduras de cigarrillos en la piel del recién nacido, del lactante. Esto evidentemente es muy difícil de justificar y son lesiones muy fácilmente identificables.
por supuesto, son lesiones en las que hay que inmediatamente ponerlo en conocimiento de los servicios. Termino ya la exposición de esta clase comentando cuál es normalmente el sistema que se utiliza de información, el que tenemos en Andalucía establecido. Cada comunidad autónoma tiene el suyo propio, pero básicamente el fundamento es siempre el mismo. Es poner en conocimiento cuando hay sospecha de alguna situación de maltrato, del tipo que sea, físico o no, ponerlo en conocimiento de los servicios sociales. Cuando hay una situación que se pone en riesgo la vida del paciente, es decir, que vemos una situación que no se puede demorar. Generalmente lo que se realiza es la hospitalización del paciente e inmediatamente se pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores para, digamos, agilizar las medidas pertinentes de custodia y de tutela de este paciente que pueda estar en riesgo. Termino con esto la exposición de la clase. Si tenéis alguna pregunta.